Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día del mes del diseño. En esta oportunidad tenemos a los académicos del Departamento de Diseño, doctor Mauricio Vico y magíster Juan Carlos Lepe, y ellos nos van a ofrecer una charla titulada Oficina Larrea, 50 años diseñando marca. Esto está dentro de un proyecto Fondar del 2020. Lo dejo con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, gracias, ¿no es cierto?, a los organizadores, ¿no es cierto?, que podamos, junto con el investigador Juan Carlos Lepe, poder dar a conocer a la comunidad parte, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo esta investigación, que, como tú has dicho, ¿no es cierto?, fue un Fondar Nacional obtenido el 2020 en su línea de diseño, modalidad de investigación y el folio, ¿no es cierto?, 530619. Y con el patrocinio del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Esto se ha ido enmarcando para dar una especie de breve introducción y después, ¿no es cierto?, voy a leer aparte del propósito del proyecto. Es un trabajo que hemos venido haciendo ya un grupo de académicos del departamento que está, diría, enmarcado dentro de lo que es el patrimonio. El patrimonio en el diseño de objetos, en el diseño de la gráfica, y que partió, diría yo, ya con forma muy, muy concreta con el trabajo sobre la Motochi. Y ahora, ¿no es cierto?, seguimos con este que tiene que ver, recoge, ¿no es cierto?, la labor realizada por la oficina Larrea, ¿ah? En 50 años, ¿no es cierto?, de trabajo constante y que parte, lo hemos catalogado, ¿no es cierto?, en 1964 al 2017. Y estamos, ¿no es cierto?, también en un tercer proyecto que, como digo yo, viene a ser como una especie de triada, de trilogía de estas investigaciones de aporte de los diseñadores, de los investigadores, ¿no es cierto?, también de la ámbito ingenieril al diseño local. El propósito del proyecto, ¿no es cierto?, es investigar la obra de la Oficina Larrea, conformada por los diseñadores tan destacados como Vicente, Antonio Larrea y Luis Albornoz. Antonio Larrea dejó, ¿no es cierto?, partió el 68 y el 78 deja la Oficina Larrea, y Luis Albornoz, ¿no es cierto?, en el 2008 también, ¿no es cierto?, deja también la oficina de Vicente, y específicamente acerca de su quehacer en relación a dos tipos de piezas gráficas, tales como el afiche y la marca, tanto en sus aspectos morfológicos como también en su rol de recursos de comunicación organizacional. Esto nos permitirá dar cuenta de su aporte al desarrollo de la disciplina del diseño gráfico en Chile, determinando categorías para su estudio y metodologías de trabajo, permitiendo esto contextualizarla en el devenir histórico y ponerla en valor por su carácter patrimonial. A la fecha, la investigación realizada más bien se ha centrado en la obra de los afiches, lo que había venido haciendo primeramente, ¿no es cierto?, con varias publicaciones que muchos conocen sobre el afiche cultural, social y político en la obra Larrea, y posteriormente también una parte de ello lo que fue el libro El afiche político en Chile, y los cuales, ¿no es cierto?, preferentemente están situados en un periodo y temáticas políticas hasta los 70. Sin embargo, la obra de este equipo de diseñadores continuó posteriormente y persiste aún hasta nuestros días con un fuerte énfasis en la comunicación para organizaciones privadas y sociales, específicamente en el desarrollo de marcas y proyectos de identidad corporativa, donde el énfasis está centrado en la comunicación comercial, no existiendo a la fecha estudio alguno que recoja esta dimensión de su trabajo. A partir de lo anterior, este proyecto de investigación se ocupará fundamentalmente de la localización, rescate, catalogación y documentación de la obra diseñada por esta oficina y su equipo. Y presentándola, ¿no es cierto?, en tres partes. En eso vamos, ¿no es cierto? La primera, ¿no es cierto?, la localización, el rescate y catalogación y documentación
parte, ¿no es cierto?, de los afiches del 64 al 69, una segunda, lo mismo, ¿no es cierto?, los trabajos diseñados desde el 70 al 73, y una tercera que va, ¿no es cierto?, que abarca tal trabajo, ¿no es cierto?, las marcas, ¿no es cierto?, en distintas modalidades, imagotipos, isotipos, logotipos, diseñadas, ¿no es cierto?, desde 1965 al 2017, que a diferencia de la anterior cubre un periodo de su obra que considera un texto de comunicación, organización, tanto en el ámbito cultural como comercial, no tanto en lo político contingente. Y de lo cual, ¿no es cierto?, podríamos ir haciendo algunas aclaraciones en el correr de la presentación. No sé, Juan Carlos, si tú quieres agregar. Sí, bueno, reiterando lo que planteaba Mauricio, el objeto de estudio, el corpus de estudio que hemos ido precisando, ha sido también parte de los hallazgos, ¿no? En el sentido de que, en general, la mayoría de las investigaciones ha visitado, por así decirlo, el patrimonio de la visualidad y de lo objetual en el diseño en Chile, en aspectos muy particulares o muy aislados unos de otros. En general, la perspectiva ha sido más bien, yo diría, de identificar, ¿no es cierto?, algunos exponentes claves, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno revisa, en general la mayoría de los estudios han hecho mucho énfasis en los aspectos, por así decirlo, del contexto ideológico, que es inevitable en la época de los 60, por la convulsión del mundo, ¿verdad? Mayo del 68, periodo de la Unidad Popular, del gobierno popular en Chile, entre el 70 y el 73, él mismo quiere la democracia y su posterior, todo el proceso posterior, ¿no es cierto?, que nos llevó a un largo periplo para recuperar la democracia. Todo eso ha influido en tener una mirada muy centrada en el fenómeno político, ¿ya?, en general, ¿ya?, lo cual no es malo, es muy, muy adecuado. Pero sin lugar a dudas el diseño cubre una cotidianeidad que va mucho más allá que solo esa perspectiva. Y de alguna manera, cuando nosotros definíamos este proyecto con Mauricio Vico, lo que nos interesaba era mirar estos dos elementos, porque son elementos bien particulares, ¿no? Porque el afiche y la marca, ¿no es cierto?, son expresiones que van muchas veces más allá que, ¿no es cierto?, su particular objetivo del momento, ¿no? En el caso de la marca, son denominaciones, ¿no es cierto?, de identidad corporativa, y que lo curioso, y aquí no, más que curioso, lo interesante, diría yo, y que es un buen hallazgo a mi juicio, es que cubre el espectro no solo de lo político, sino que cubre el espectro de lo organizacional social, de las causas sociales, cubre el espectro, ¿no es cierto?, de lo comercial, ¿ya?, que también existe en los 70, también existe, ¿no es cierto?, en etapas posteriores. Y como bien dice también Mauricio, entender de que esta investigación hasta ahora parte de una triada que probablemente se irá nutriendo no solo con nuestro quehacer, sino que con el de todos los que están, por supuesto, investigando en otras instituciones o en la misma nuestra al respecto a este fenómeno del diseño en Chile, que tiene particularidades locales, pero que está inserto en una realidad global. Entonces, claro, la Motochi, como antecedente de investigación, hace centro en lo objetual. La investigación doctoral de Mauricio Vico sobre el cartel hace énfasis, ¿no es cierto?, en esa visualidad, ¿no es cierto?, cargada de múltiples influencias, ¿no? Y tenemos otra investigación que la vamos a conocer dentro de este ciclo más adelante, que está centrada en un fenómeno de un objeto que siempre ha sido de interés del diseño, que es el automóvil, ¿no?, la industria automotriz. El objeto es la industria automotriz más que el automóvil, ¿no? Todos son expresiones donde uno puede encontrarse con universos de imágenes, con universos, ¿no es cierto?, de decisiones que son a veces aparentemente solo estéticas, pero que están cargadas de cotidianeidad, de vida, ¿eh? Cuando uno ve un afiche,
está viendo gente que tiene determinada forma de vestir. Cuando uno ve ese afiche, esa marca, ve tipografías. Esas tipografías fueron parte de las publicaciones de ese momento en la que muchos de nosotros o nuestros padres, ¿no es cierto?, vivieron en el día a día. Y eso es lo que nos motivó a hacer esta investigación. Entonces el proyecto y su propósito está muy centrado en aquello, en ir poniendo en valor de alguna manera este esfuerzo que significó esta oficina. Porque hay otras, por supuesto, y habrán otros profesionales del diseño que se adentraron en aquello. Pero hemos destacado en este caso la oficina de La Rueda porque se cruza con muchos fenómenos que son para todos los chilenos, que están en la memoria de todos los chilenos. Por eso que un poco avanzando en contarles lo que hicimos, ¿no? Y lo que estamos haciendo, porque esta es una investigación que está en un proceso de ya yo diría, si no de cierre, muy cercana a poder llegar a esa etapa, ¿no? Nosotros nos propusimos, para ponerlo con mucha claridad, ¿no? Los alcances. Primero localizar, y ahí yo creo que Mauricio nos va a poder comentar toda la aventura que ha significado el localizar este patrimonio, porque la idea es ponerlo en valor, pero para eso hay que localizarlo, ¿ya? Y una vez que lo localizamos, construir este corpus, que significa hojear, ir a bibliotecas con las dificultades de la pandemia, además, ¿no es cierto? Porque nos tocó en pleno periodo de pandemia. Sí. Encontrarlos algunos en estado muy delicado, otros en estado impecable. Como dije, ya nos va a contar sobre eso Mauricio. Su rescate, que es tomarlo y ponerlo, ¿no es cierto?, a disposición tecnológica, por así decirlo, y en este caso la fotografía, ¿no es cierto?, el escaneo, el retoque fotográfico para poder ponerlo en su estado más de mejor calidad, ¿no?, para que pueda ser apreciado, como fue apreciado en su momento. ¿Eh? No tenemos un espíritu romántico de mostrar la hoja amarillenta, sino que queremos mostrarlo como fue, como la gente lo vio. ¿Eh? Yo creo que ese es un aspecto también interesante lo que nos planteamos. Y por otro lado, una vez que está rescatado, catalogarlo, darle un sentido, ¿no es cierto?, desde la disciplina del diseño, que sirva a los que estudian diseño o a los que lo estudian, a los que lo quieren practicar o lo practican, que pueden entender cada una de esas obras, ¿verdad? Entonces, catalogarlo en su justa dimensión, entendiendo, por ejemplo, en qué medida, ¿no es cierto?, está, bueno, año de realización, por qué se hizo, qué técnicas se ocuparon, ¿por qué? Porque en la técnica hay un cruce con la expresión. Hay cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. ¿Eh? Y por último, la documentación de la obra. O sea, decir, bueno, tenemos todos estos datos. Bueno, tenemos que colocarlos en un lugar que quede disponible, ¿ya? Y ahí están las salidas que tiene este proyecto que más adelante ustedes podrán conocer a través de nuestro sitio web, un sitio que se llama visualidad.cl, donde va a estar publicado los avances y el resultado final del informe de investigación. Y después, ¿no es cierto?, un informe en formato flipbook y un libro impreso, que son los resultados que van a permitir, ¿no es cierto?, la circulación de todo este esfuerzo. Te dejo la palabra, Mauricio, que tú nos tienes mucho que contar seguramente este proceso de localización, rescate, catalogación. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, aquí más directamente lo que tiene que ver con las marcas, ya porque ya los afiches han sido ya parte de la investigación, hay una catalogación, ya hay una ficha que se armó que termina siendo casi que nos va guiando como método. Lo mismo hicimos para las marcas, para cada una de ellas hicimos una ficha, como te dice, que tiene el nombre, ¿no es cierto?, al público que va destinado, quién fue el cliente, ¿no es cierto?, las influencias, ¿no es cierto?, el reconocimiento de las tipografías, el uso de la escala cromática, o los colores que tenían, etcétera, etcétera. Obviamente en algunos sí, ¿no es cierto?, hemos tenido acceso
ha sido complejo, porque son 50 años. Ya la primera marca que realiza Vicente solo, ¿no es cierto?, es una que en 1965, que se llamaba Maya, que era para una fábrica de cajas. Y ahí parte su trabajo, que hemos de alguna manera delimitado en decenios, ¿no es cierto?, el 65 al 79 son 16 marcas, y esto también un poco lo que decía Juan Carlos, cómo uno puede ir viendo a través de su trabajo casi como la historia económica de este país, la historia social, la historia cultural y política del fenómeno, cómo se va, ¿no es cierto?, la trama que se va construyendo, diría yo, de este país. Siempre lo he dicho, uno puede leer la historia de nosotros, la historia local, a través, ¿no es cierto?, de la imagen y en el diseño. Porque está, ¿no es cierto?, emparejado con, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las tecnologías, como decíamos, lo político, lo económico, etcétera. Después, ¿no es cierto?, bueno, hizo, ¿no es cierto?, en ese decenio, el 65, tiene 16 marcas. Después del 80 al 89 tiene 92. Imagínense esto como cuando cambia, ¿no es cierto?, empieza a evolucionar la economía hacia la famosa economía neoliberal, impuesta por los Chicago Boys. Y el del 90 al 99 tiene 95 marcas, pero ya después del 2000, 2009, baja, ¿no es cierto?, a 19, hasta el momento. Siempre van apareciendo unas que otras, ¿no es cierto?, por ahí que no se han sido catalogados, porque es un trabajo, yo diría, permanente que no tiene fin. Eso nos da hasta el momento cerca aproximada a 222 marcas que han realizado. Eso va a lo mejor quizás cambiar. Lo interesante, y yo quería contar un poco, ¿no es cierto?, lo complejo que ha sido, tiene un poco de anecdotario también, el revisar el archivo de Vicente. Vicente tiene todo el trabajo que ha hecho durante más de 50 años de labor en el área. Y además, bueno, lamentablemente el año pasado avanzamos muy poco por la situación de pandemia, no pudimos ir a revisar los archivos, bueno, obviamente en la biblioteca tampoco, ¿no es cierto?, en lo que tenía Vicente. Sin embargo, ¿no es cierto?, ya a partir de este año la cosa, ¿no es cierto?, cambió. Hemos ido recuperando también los afiches comerciales que hizo. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no es cierto?, desde el 73, 74, empieza a girar hacia a dar cuenta, diría yo, del contexto que va situándose la nueva economía y Chile. Y, ¿no es cierto?, como decía la anécdota, de que tiene de un rigor. Yo tendría que decir, ¿no es cierto?, y agradezco a Vicente públicamente el dejar, ¿no es cierto?, revisar este archivo, ¿no es cierto?, fundamental en poder recopilar este material. Tiene casi todo tiene su trabajo, así que imagínense el volumen, lo que ha significado revisar los archivos. Son más de 50 años, porque hemos revisado hasta lo que sigue trabajando ahora. Sigue haciendo, es decir, a mí me impresiona, y se lo he dicho, es decir, una energía, ¿no es cierto?, que como no tiene fin. Hasta hoy día, si ustedes buscan, ¿no es cierto?, él está publicando las cosas que ha seguido haciendo, y con el mismo entusiasmo de siempre. Y eso habla, diría yo, del talento, ¿no es cierto?, del trabajo, de la energía de todos ellos, de Antonio, ¿no es cierto?, de Luis y de Vicente. Entonces hemos tenido que revisar una cantidad enorme, horas y horas, ¿no es cierto?, de trabajo para poder recopilar parte de los afiches comerciales, y también dar cuenta, y ahí lo dimensiono, diría yo, y me atrevo a decir que ellos han sido diría, la oficina de diseño más importante del país. Yo me atrevería a decirlo,
y además, ¿no es cierto?, con una metodología. Yo creo que ellos construyen una metodología de hacer marcas, de hacer afiches. Imagínense que tiene una cantidad enorme de archivos, y que muchas veces se lo digo a los estudiantes, del desarrollo de las marcas. Archivos, no sé, que tienen 100 páginas, los archivos para una marca. ¿Ah? Bien, y con anotaciones, y con revisión, y volver a hacer los cambios. Imagínense lo que significa más de 100 Sí, páginas hemos revisado. perdona que te Juan Carlos. interrumpa. Sí, que en la práctica eso que tú acabas de mencionar es muy relevante porque muestra que el diseño es una disciplina con mucha reflexión, que no es mera expresión o no es casualidad, porque la genialidad, el talento existe en muchos lugares, pero cuando uno ve la obra de Larrea, de la oficina Larrea, y bueno, y en particular de Vicente o Bicho Larrea, como le dicen muchos, ¿no? Lo ubican. Eh, Uno ve a una persona que sistematizó, que no solo se conformó con lograr grandes resultados, que los logró sin discusión, sino que además es capaz de construir conocimiento, sistematizarlo y mantenerlo todos estos años, que es lo que tal vez explica lo que tú muy bien decías, ¿no? Su vigencia, ¿eh? En su obra. En ese sentido, les quiero compartir para que junto con Mauricio podamos ir haciendo algunos comentarios, ¿no es cierto? Eh, Compartirles alguna de las imágenes, ¿no es cierto?, que son parte de la investigación, ¿no?, que han sido objeto de la investigación. ¿Ya? Muy rápidamente, entendiendo que, no sé si tan rápidamente, pero entendiendo que en los afiches de Larrea es lo más conocido de él. ¿Ya? Y en ellos, por ejemplo, uno ve cosas que decía muy interesante recién anteriormente Mauricio y que yo comentaba al principio también, ¿no? Y es que las piezas gráficas son reflejo también de la tecnología de su momento, ¿no? No solamente en el ámbito de lo estético, sino que en el ámbito de lo que era posible o no era posible. ¿Ah? O piezas que ahora nos parecen como normales, que en su momento fueron bastante eh, rupturistas a su época. El formato, ¿no es cierto? Los tamaños, ¿ya? Que aquí cuesta apreciarlos, por supuesto, al no tenerlo físicamente, pero cuando uno ve las escalas, son escalas, muchas de ellas rupturistas, bastante grandes, bastante amplios, ¿no? Y con disposiciones en su composición, ¿no es cierto? Que no son casuales. ¿Ya? O sea, cuando uno ve esto, y si vamos viendo, ¿no es cierto? Voy a ponerlo en pantalla completa. Eh, si uno los va revisando, va viendo cómo el contexto va, ¿no es cierto?, influyendo claramente en la expresión gráfica, ¿no? Y cómo se va haciendo cierta síntesis sobre ello, ¿no? Tal vez ahí tú podrías comentarnos algo, Mauricio. Sí, pues puede seguir avanzando. Bueno, obviamente por digo yo, hay todo un sentido de la elaboración del mensaje, en la comunicación, en la simplicidad, en la síntesis visual, y, ¿no es cierto?, esa relación de empatía que tiene el afiche. ¿Mm? Y que también van poniendo en contexto, diría yo, la vanguardia. Creo que ahí hay, ¿no es cierto?, hay un gran trabajo de la Oficina Larrea de modernizar el diseño. Exacto. Bien, a través de la síntesis, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de encuentros, de estilos, que hay influencias externas, internas, ¿no es cierto? Todo diría yo esa relación híbrida que ha tenido nuestra cultura. Ya, y que yo creo que es su condición, bien, que es parte, obviamente, que Sí, uno podría indicar que da, ¿no es cierto?, diría, los pasos a esta globalización. Creo que ellos
hicieron algo en ese momento, en el afiche, y obviamente ya después con las marcas, yo creo que ahí es donde se cuaja completamente los pasos a esta especie, diría yo, de posmodernidad, esa hibridación de distintos estilos que iban del pop art hasta la psicodelia, el estilo tipográfico internacional, la escuela de Ulm, pero que con las marcas, ahí podemos avanzar, eso ya, bien. Sí, antes de avanzar la marca, una cosa que quería reiterar es que si uno mira estas piezas gráficas de los 60, estos afiches, uno ve alto contraste, ve dos tintas, ve cierta simplicidad, ¿no es cierto?, técnica, pero que no pierde expresión gráfica, ¿no? O sea, esa síntesis que plantea Mauricio que está provocada por la escasez, ¿no? Por un lado, y por el límite técnico, ¿ya? No es casualidad el tema de los formatos, ¿no? O sea, el que exista Kimantú en el periodo de los 70 les permite ciertas libertades de tamaño y de impresión que después no fueron tan posibles, ¿no? Versus, por ejemplo, estos otros afiches que están acá, donde uno ve, ¿no es cierto?, mucha simplicidad, pero también hay que entender quiénes los hacían, ¿no? Por un lado, al lado izquierdo, ¿no es cierto?, tenemos, dice, a conquistar nuestros temas que siguen estando vigentes, ¿no? A conquistar nuestro derecho a la educación ahora, ¿no? Esto es de la FESH, ¿no es cierto? Esto es en el periodo de ya el gobierno popular, ya en los 70, y este es un movimiento que permitió, movimiento Universidad para Todos, que muchos obreros entraran a estudiar a la universidad, que antes no era posible, por temas económicos de otro tipo. Hubieron programas destacados de eso, principalmente en la Universidad Técnica del Estado, y parte también un poco en la Chile, pero fundamentalmente en la Universidad Técnica del Estado. Y al otro lado, un afiche de combate, por así decirlo, ¿no? Dice, no al crimen político, defendamos al gobierno popular, ¿ya? Hay que entender que en ese periodo hubo un asesinato de Eso fue el un 73. general constitucionalista, que es Schneider, ¿no? No, ¿Perdón? eso fue ¿Sí? del 73 para cuando hubo, más o menos, cerca, ¿no es cierto?, del capitán, ¿no es cierto?, lo El que era capitán Araya, el el edecán decano, de Allende. claro, ¿ya? Entonces ahí uno ve cómo la simplicidad, ¿no es cierto?, técnica, pero a cambio del volumen, ¿ya? Y miren cómo, es curioso ver, por ejemplo, cómo la marca Juventud Comunista, aquí presente en y después, mírenla acá, también está, ¿ya? Eh, eh, en que la Federación de Estudiantes, en la ficha del medio es una afiche que hace la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, Sí. presentando al conjunto Inti Illimani, que era de esa casa de estudios. Ahí ha dicho ya, ¿no es cierto?, Vicente, la marca de Inti Illimani, esto es del 69 porque aún no se llama DICAP. Claro. Entonces, eso más o menos nos permitió definir la fecha. Yo lo he puesto siempre como circa porque tampoco hay una certeza absoluta, ¿sí? Pero ahí ya está iniciando ya un trabajo de las marcas, en el sentido del logotipo que lo hizo también Paquilapayún y Yapu, etc. Juan Carlos, ¿avanzamos? Avanzamos, ¿no? Parece que se quedó pegado el... Sí. ¿Cómo lo podemos hacer para Daniel para proseguir yo? Ya, es que ya, voy a compartir
Vas, no. Ahí voy a poner, ¿no es cierto?, pantalla completa. Voy a ir. Ahí sí, ahí volví. Ya, ya lo que estaba yendo yo avanzando un poco en la parte más comercial de los afiches que hicieron posteriormente, mm, y que igual de alguna manera, ¿no es cierto?, ellos siguieron trabajando en este compromiso más bien ya del aspecto más social y cultural. Ya obviamente hay el trabajo que hicieron para el Canto Nuevo, ya de este movimiento musical que viene después del 77, 78. ¿Mm? Aquí hay un trabajo, ¿no es cierto?, que hizo todo un cambio, ¿no es cierto, Juan Carlos, en relación al Pisco Capel. ¿Te acuerdas que fue muy relevante? Sí, ¿Mm? ¿Ya? Que también hizo la marca, que recupera todo esto del valle, y del sol. ¿Mm? sí, y además ahí es destacable el hecho de que hasta ese momento gran parte de la expresión de las marcas de pisco Sí, sí. en ese tiempo eran trabajos tipográficos con unas tipografías muy antiguas, eh, para nada elementos geométricos, a lo más habían imágenes descriptivas, ¿no es cierto?, de parronales o de ese tipo de cosas. En cambio, él apuesta por esta expresión, ¿no es cierto?, más limpia, Sí. con un trabajo además del logotipo, ¿verdad?, con una tipografía particular, ¿no? Y el trabajo de Sí. Fusa, que está ahí también, muestra cómo ellos no solo cubrieron eh, eh, productos nobles, por así decirlo, sino que también estuvieron, en ese tiempo las financieras fueron un Cuando elemento parte muy la común. financiera, claro, Exactamente. comienzan a tener, diría yo, el peso, diría yo, y ya comienza a aparecer como en la economía libre de mercado y el consumo. El Son consumo, de hecho, el primer signo del consumo. si uno ve la ¿Mm? gráfica, ¿no es cierto?, refleja claramente televisores, lavadoras. O sea, es un mundo donde Chile se está abriendo, entre comillas, a ese consumismo, más que consumo, ¿verdad? Sí, Esta consumismo, sí. profusión de productos importados que antes no existían, y con una variedad, pero también con un costo muy alto. Entonces, eh, Chile se endeuda, por así decirlo, ahí Sí. empezaron las deudas, ¿no? Son los Ya. antecedentes, ¿no? Y vamos, Y bueno, sí, sí, bueno, aquí están las marcas, lo que mencionabas recién, ¿no es cierto? Está Inti Illimani, después está Iyapu, si tú avanzas ahí, ¿no sí, es sí. cierto? Es increíble cuando uno las mira y ve que hay una conexión, ¿no? Claramente, el trazo. eh, Interesante, diría yo, unos grandes aportes, así como la particularidad de ellos en el trabajo de la rotulación. ¿Mm? Es que construyeron todo diría yo, un pequeño discurso en torno a yo le he llamado letra rotulada irregular, sí, que Vicente comienza como el año 65 a experimentar con ello, con la influencia, ¿no es cierto?, de Ben Chan. Él siempre lo ha dicho, ¿no es cierto?, pero también dándole una identidad. Como dice uno, cuando uno ve esto, ve Latinoamérica, en Inti Illimani ve exacto. Latinoamérica, en Quilapayún también ve, uno empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué uno la ve? Ese sería ¿por qué uno ve eso? ¿Ah? Y, ¿no es cierto?, diría el trabajo compositivo también, que podríamos entrar en un aspecto mucho más específico. Quería yo que el gran trabajo y que persiste. Por eso puse de alguna manera lo que fue la imagen o el símbolo, ¿no es cierto?, para el DICAP, la Exacto. discoteca del cantar popular, y que después, ¿no es cierto?, persiste, porque esto es del año, de los 80, de los 90, De los 90, ¿ah? es muy posterior. De los 90, ¿no es cierto?, claro, la memoria del cantar popular, que era, ¿no es cierto?, para la Warner, parece que, si no mal recuerdo, ¿ah? Pero que recupera y mantiene y persiste, diría yo, este imaginario visual, también con un carácter muy latinoamericano, popular,
que está en las tipos. Y aquí vemos una cosa, diría yo, más formal, ¿ah? De Sí, algunos, ¿ah? Hicimos una especie, diría yo, casi aleatoria de las marcas. aquí está el tema de la identidad corporativa, pero y Sí, lo curioso es que la oficina cubre espectros muy amplios, ¿no? Desde organizaciones como fue el Círculo de Publicistas de Chile, que fue la, la, la organización antecesora de lo que es el Colegio de Publicistas de Chile, y que ganó algunos premios como símbolo, ¿no? Y se convirtió en el símbolo de la profesión de publicidad, de hecho, ¿no? El gallo, ¿no? Retomado, ¿no? Infoland, una marca que hasta el día de hoy está, porque lo que rescatamos fueron compañías que han persistido, ¿ya? Infoland fue de las primeras en Chile que desarrolló software a nivel corporativo, ¿ya? En lo local, ¿ya? En ese tiempo estaba muy centrado en el tema de redes, pero era una empresa tecnológica, ¿no? BTR, que en ese tiempo no nace con banda ancha, nace con asociado, ¿no es cierto?, a larga distancia, y después, ¿no es cierto?, a telecomunicaciones en general, y Telefónica del Sur, una compañía de teléfono que es la que cubría la zona sur de Chile, ¿no? Desde más o menos el Biobío hacia el sur, ¿ya? Entonces, compañías muy grandes para su tiempo, muy de frontera, ¿ah? O sea, esa es la mirada que uno puede rescatar cuando uno mira, y son vigentes las marcas, que ese es otro tema interesante, o sea, porque aunque por ejemplo, si uno ve Infoland, aunque es una marca tecnológica, uno ve el espíritu de la gráfica local, ¿ya? Latinoamericana, o sea, el sentido está ahí, ¿ya? Y es una cuestión bien interesante. Avanza la próxima, por favor, Mauricio. bueno, nosotros hemos trabajando, ¿no es cierto?, una investigación que todavía, ¿no es cierto?, nos falta llegar a las conclusiones, estamos en la recopilación, revisando las influencias. Yo diría que aquí hay una influencia muy fuerte, es decir, y también, ¿no es cierto?, lo reconocen los autores de el trabajo, ¿no es cierto?, diría yo principalmente de la famosa escuela de Nueva York. Desde Paul Rand, ¿no es cierto?, Herb Lubalin, ¿no es cierto?, de hecho Vicente estuvo en una oportunidad conversando con Lubalin, también estuvo, ¿no es cierto?, con Schwartz. Entonces hay un trabajo muy fuerte y que de alguna manera se nota, y también, ¿no es cierto?, del estilo tipográfico internacional. Van ellos dándole, ¿no es cierto?, siempre, como decía Juan Carlos, ese trabajo de mucha información previa, de mucha documentación. Juan Carlos. Sí, no, que cuando uno mira estos de acá, por ejemplo, bueno, algunas ya se han modificado en su Sí, nombre, ¿no? Y sí. otras han desaparecido, pero lo interesante, ¿no es cierto?, en su tamaño, en su momento, Endesa, una gran compañía generadora de energía eléctrica, ¿verdad? Una radioemisora como la Radio Portales, que fue icónica en el mundo de la radiodifusión en Chile, ¿no es cierto?, la radiodifusión tradicional, digamos. Socobesa, empresa constructora. APEC, ¿no es cierto?, una empresa dedicada a la distribución de combustibles, Combustible. ¿ya? Entonces, si uno los mira, bueno, aparte de, por ejemplo, es interesante el tema tipográfico, como bien decía Mauricio, el uso, ¿no es cierto?, de un trabajo tan fino, tan elaborado, ¿no es cierto?, de síntesis gráfica, que no cabe duda de que casi hay un discurso corporativo en cada uno de ellos, y que además se preocuparon después de asociarlo, porque también son parte de nuestro recuerdo, ¿no? Es muy difícil que alguien que haya vivido al lado de estas marcas no tenga ese recuerdo fijado en su mente, ¿no? Y yo Ahora, creo que hay otra cosa, tampoco pierden vigencia en el sentido de que uno no las ve como antiguas, ¿no? Tienen exacto, siempre esta carga, no se avejentan, ¿no? Yo creo que sí. el trabajo de Endesa, por ejemplo, el de Portales, la Contraforma. ¿No? El tema de la contraforma es bien recurrente en Sí, muchas de sí, sus... sí. Un Y trabajo muy recurrente de una característica, diría yo, del trabajo de la oficina. pero por otro lado, es que esto es lo sorprendente del trabajo de la oficina, porque
uno se queda con, si uno mira el estilo anterior y mira este, Sí. son como distintos, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el trabajo de Mozart, o el de Orcón Quemado, o el de Agua de Piedra, son como Sí. casi descriptivos, ¿no? Con un tratamiento gráfico de representación mucho más objetiva, ¿no? Pero logra síntesis gráfica igual. Entonces eso es bien meritorio, porque significa que el diseño no es para la REA, no es para decir que la oficina de la REA hizo el logo, sino que es para el cliente, es para quien lo necesita. Entonces, efectivamente, Exacto. yo creo que se da lo que dice Mauricio, más que repetir un modelo, ellos son capaces en cada proyecto de instalar una impronta de ellos, pero sin que se pierda el objetivo de que Comunicacional. el objetivo comunicacional es al servicio de quien, ¿no es cierto?, lo solicita, ¿no?, y lo encarga. Por eso que aquí hay alimentos, agua de piedra, ¿no es cierto?, esos dulces que nos gusta comernos mucho, que después la compró una empresa grande, pero nace como una empresa, un emprendimiento local. Sí. La preferida, ¿no es cierto?, las cecinas. O sea, hacer un logo de cecina es un encargo complejo, ¿ah? Porque pareciera ser que nunca uno va a poder hacer algo tan limpio como lo hicieron ellos, ¿no? Bueno, Pijo Capel ya lo mencionábamos, el Mozart todavía sigue ahí en Pedro Sí, Valdivia, ¿no es la cierto? pastelería. La pastelería Mozart, ¿no? Bueno, y el Horcón Quemado, ¿no es cierto?, que acompaña a los pisco sour, dicen mejores que se pueden hacer, ¿no? Y Colokip, una marca simple, pero muy relevante, ¿ya? Y que está asociada, ¿no es cierto?, a vestimenta, ¿no?, a ropa, ¿no?, accesorios de niños, ¿no? Bueno, calzado en su momento ha tenido varias variaciones en ese ámbito, pero está en ese ámbito, ¿no? Y si uno la mira, es una marca que todavía persiste. O sea, simple y no descriptiva. Es la contraparte de lo que está ahí, ¿no? Sí. Yo creo que aquí sintetiza, yo diría, todo el trabajo, como, ¿no es cierto?, de alguna manera. Obviamente faltan otros, hay otros también muy relevantes, y que, como ves, ¿no es cierto?, desde la simplicidad que tiene el Pisco Capel a la complejidad que tiene el Mozart, a la complejidad que tiene, entre comillas, ¿no es cierto?, el Agua Piedra, pero logran hacer esa síntesis. Imagínense que lo que significa hacer esta palomita, esta chica, ¿no es cierto?, y mantiene, aunque tan pequeño, igual mantiene esa síntesis. Eso es todo un trabajo enorme, y con lo que rescataba un poco esta letra rotulada irregular en Horcón Quemado, que tiene, ¿no es cierto?, de alguna manera tiene esos vínculos con otros trabajos que él había hecho o que ellos habían hecho anteriormente, pero también con sus propias particularidades. No pierden, diría yo, esa atmósfera que es de la marca Larrea. ¿Mm? Eso, con eso hemos ido terminando, estamos casi justos. ¿Mm? No sé, Juan Carlos, ¿tú quieres decir algo? Sí, ¿No? bueno, un poco reiterar que eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, unas primeras avances a las conclusiones nos llevan a entender de que el patrimonio del diseño y de su visualidad, ¿verdad?, se está siempre generando. Entonces, la verdad, ahí hay una preocupación permanente también, porque eh, mucho de este patrimonio se conservó en archivos que quedaron ahí olvidados y que después se rescatan, ¿no? Hoy día estamos viviendo un mundo digital, ¿no? También ahí va a haber un desafío a futuro de cómo recuperarlo cuando los dispositivos de lectura no sean tan simples como el guardar un papel, sino que están en archivos magnéticos, ¿no? Bueno, hay grandes preocupaciones, ¿no es cierto?, en cuanto a la investigación del patrimonio. Lo importante es que esas investigaciones, ¿no es cierto?, sean siempre centradas en levantar su contexto, porque nada de lo que hizo la oficina en la REA es solo producto, sin quitarles mérito, ¿no?, de su esfuerzo, que bien merecido está, y como ya lo hemos destacado, responde a una metodología, no responde, ¿no es cierto?,
a solo, ¿no es cierto?, inspiración. Hay mucho trabajo, mucha sistematización, y eso yo creo que es una buena conclusión para cualquiera que esté en el mundo del diseño o que se quiera adentrar en el mundo del diseño, y también para quienes lo quieran estudiar. Que estudiarlo en su forma externa, sin conocer cómo ocurrió desde adentro, no solo desde el contexto político, sino que qué pasó en la oficina, cómo operaban, de qué manera, ¿no es cierto?, hacían ese trabajo creativo, cómo lo transformaban de acuerdo a las tecnologías posibles, porque esa es otra cosa. Tecnología puede haber mucha, pero ¿era accesible? ¿Era posible de usarse? Y ahí uno empieza a darse cuenta de que a lo mejor algo que uno cree que es solamente un gesto creativo en la obra, más bien es la respuesta, ¿no es cierto?, a una necesidad, a un límite, ¿no? A cómo Sí. romper un límite. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener como una de las conclusiones importantes, ¿no? Sí, sí. Y obviamente el tema de la tecnología, que en algún momento lo hablábamos, ¿no es cierto?, del trabajo, diría yo, de la sensibilidad y de la creatividad, porque también en los 60, 70 no existía la tecnología de hoy, entonces uno decía, ¿cómo lograron hacer estos tremendos afiches de 110 por 77? Que una cosa es diseñarlo y otra cosa es después imprimirlo. ¿Ah? Que un gran trabajo, diría yo, de los obreros imprenteros. ¿Mm? Y por otro también destacar que a partir de los 90, 92 más o menos, todavía no tenemos una certeza absoluta, empiezan a trabajar con software, ¿no es cierto?, computadores, Los los Mac. Larrea, ¿no es cierto?, con los Mac. Sin embargo, ellos siempre tomaron esa tecnología como una herramienta al servicio de la comunicación, al servicio del mensaje. Ellos no se engolosinaron en ningún momento con, ¿no es cierto?, que había en ese periodo, que algunos recordaremos que era ese juego de condensar las tipografías. ¿Te acuerdas Tipografía. Claro, y ellos no, es decir, hay uno o dos que hacen eso, pero nada más, el resto es la herramienta a servicio de la comunicación. Yo con eso quiero ir dejando ya, Mire, no sé hay si... una pregunta en Facebook, Mauricio. ¿Mm? Dice, sobre el diseño, lo hace Adrián Ibarra, dice, sobre el diseño realizado durante las distintas etapas, me imagino las etapas de desarrollo de la oficina y de nuestro país, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes elementos que se están heredando o rescatando en el diseño digital? Yo creo que ahí una de las cosas que uno, de partida, lo decíamos recién, ¿no? O sea, la necesidad de siempre usar método, sistematizar y generar, ¿no es cierto?, un estudio profundo de la solución. La verdad que cuando uno ve la obra de una marca, por ejemplo, o ve la obra de un afiche ya terminado, parece simple, ¿ah? Y uno dice, no, esto es un boceto y después, ¿no es cierto? Bueno, hoy día ni siquiera eso, son etapas a veces que se saltan muchas veces, ¿no? Pero la verdad que siempre responde a un estudio sistemático que pretende obtener un objetivo de comunicación. Yo creo que eso es lo que no hay que olvidar, que cuando estamos hablando de diseño y de este tipo de diseño, de marca y de afiche, respondemos a un objetivo de comunicación. Y si no somos capaces, y para poder obtener eso, tenemos que hacer ese cruce entre decisiones formales, morfológicas, decisiones tipográficas, decisiones, ¿no es cierto?, de contenido, ¿no? De alcance, porque no puede ir todo, ¿eh? O sea, tampoco son un discurso, ¿no? Una ficha no es un discurso y una marca es un discurso, pero tiene que responder un objetivo. Y yo creo que eso es una cosa rescatable y que ellos dan una lección muy interesante, ¿no? Mauricio. Bueno, yo lo que decía, es decir, ellos, justamente el tema digital siempre ha sido una herramienta al servicio del diseño, no al revés, que muchas veces uno ve en muchas piezas que es el engolosinamiento de del efectismo que produce lo digital. ¿Mm? ¿Ya? Creo que ahí hay mucho de efectismo en uno los que ve los trabajos y no, diría yo que en esos sentidos nunca ellos perdieron el sentido comunicacional. Por eso es tan variada y tan diversa las propuestas, ¿ah? Y que desde el afiche, ¿ah?
pasan, ¿no es cierto?, a la marca y siguen y han logrado permanecer en un trabajo, diría yo, de 50 años. Eso es algo más que la cosa digital o tecnológica. ¿Mm? Yo creo que ese es el gran valor que ellos han tenido, como digo, y Vicente ahora ha seguido creando nuevamente, y utiliza solamente la cosa tecnológica como un medio, no como un fin. Sí, además cuando la pregunta que dice que se están heredando o rescatando en el diseño digital. Bueno, yo creo que el diseño es una opinión particular. No sé si hablar de diseño digital o diseño gráfico. Yo creo que el diseño va cambiando herramientas, va incorporando tecnología, pero el diseño es el mismo, no se modifica en ese sentido, ¿no? Como disciplina. Los medios de expresión van a cambiar, son muy diferentes, como lo fueron en los 60 en relación a los 50, por así decirlo, Claro, ¿no? Del siglo pasado. ¿Ya? Entonces, claramente, lo que sí puedo, sin lugar a dudas, es un elemento a considerar, es que si yo miro la expresión, el diseño de los 70 y lo miro el de hoy día, probablemente me voy a encontrar con que el diseñador tiene más libertades, tiene más recursos, y por lo tanto puede optimizar mejor su tiempo para hacer una reflexión de su obra. Pero eso en la medida, ¿no es cierto?, de que eso se va cumpliendo, ¿no? En la medida de que ese diseñador, ¿no es cierto?, puede hacer su entrega adecuadamente. Bien, yo creo que con eso hemos ya finalizado, porque viene otra presentación, otra conferencia por el doctor Rubén Jacob. Sí. Así que bien, pues muchas gracias a todos y todas que estuvieron viendo. Muchas gracias, Mauricio. Nos van a poder ver después en el sitio web visualidad.cl cuando publiquemos avances. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Los dejo invitado para la próxima charla con el doctor Rubén Jacob. Caracterización experimental de las maderas nativas chilenas. A las 11.